Pablo quedó admirado al ver toda la idolatría que había en la ciudad de Atenas. Y vemos que Pablo, al llegar a la ciudad de Atenas, va a la sinagoga a predicar a los judíos como es de costumbre al llegar a una ciudad nueva, y discutía con ellos y con los griegos piadosos. Pero también eso lo hacía los días de reposo, los días sábados. Pero también durante la semana él predicaba en el mercado y enseñaba en general al público. Y en un tanto de esas exposiciones de la palabra de Pablo, los filósofos de dos grupos, los epicúreos y los estoicos, discutían con él también. Y fue tanto el alboroto, digamos, de esas pláticas que lo llevaron a una reunión importante del concilio de gobierno de la ciudad, al lugar llamado Areópago. Y vemos que en esta reunión Pablo aprovecha la oportunidad para proclamar el evangelio a los que estaban en ese lugar, que en su gran mayoría eran filósofos, eran personas muy prominentes en la ciudad. Y él empieza haciendo conexión con ellos a través de cosas de su cultura. Pablo había visto cómo había idolatría en la ciudad, y Pablo había visto una insignia que decía al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y él comienza diciéndoles que él ha notado que son muy religiosos y que ese Dios que ellos no conocen es el cual él les va a presentar en ese momento. Y es interesante que lo hace comenzando con exponer la doctrina de la creación, que Dios creó todas las cosas, y en ese contexto inclusive cita a poetas griegos para establecer el punto que Dios ha creado a los hombres. Pero esa exposición al final tiene el propósito de que no solamente comprendamos la trascendencia de Dios, sino comprendamos nuestra condición delante de ese Dios trascendente, santo, y por eso hace un llamado al arrepentimiento. Y Dios ha escogido a un hombre precisamente para juzgar a la humanidad. Y sabemos que ese hombre es Jesús, el Hijo de Dios encarnado, quien no solamente murió, sino también resucitó, y a quien Dios le ha dado la potestad para convertirse entonces ahora en juez. Jesús en su primera venida no vino en calidad de juez. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero Dios ha establecido un día donde Él juzgará a todos los hombres, y Jesús vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá como Salvador, sino que vendrá como juez. Por lo tanto, Pablo hace verles a los de la ciudad de Atenas la importancia y la necesidad de arrepentirse. Y la respuesta fue muy similar, de hecho lo interrumpieron, él no terminó su exposición, su predicación. Y la respuesta fue muy similar a lo que había visto en otras ciudades. Hubo un grupo que se empezó a burlar de él, cuando él empezó a hablar de la resurrección de Jesús. Otro grupo fue un poco más decente y le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a escuchar otro día. Pero hermanos, hubo un grupo que creyó en Cristo. Vemos cómo Dios cumplió el propósito en esa ciudad. Y nos hemos quedado precisamente en ese momento donde Pablo deja el Areópago y él se va a mover a una nueva ciudad. El título del sermón de esta mañana es: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Le pido que me acompañe, vamos a leer en el texto de esta mañana. Busquen su Biblia, Hechos, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Recuerde que el texto no está en la pantalla, por lo tanto, abra o encienda su Biblia según sea el caso y le pido que me siga con la lectura. Hechos 18, versículo 1 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Ok, le pido que me siga en la lectura. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto,
quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso a nada de esto. Este texto, hermanos, si nos puede traer un convencimiento en esta mañana, y pido al Señor que seamos convencidos que no debemos de callar por temor, sino que prediquemos el Evangelio confiando en que Dios es quien obra. Hermanos, si algo este texto, la palabra del Señor, debe de convencernos en esta mañana, es que no debemos callar por temor, sino que debemos predicar el Evangelio confiando en que Dios obra. ¿Usted se imagina un cristianismo sin el Evangelio? ¿Sería posible? Es imposible. ¿Usted se imagina un cristianismo sin el cumplimiento de la misión de ir y hacer discípulos? No deberíamos, porque no es posible. La vida cristiana, hermanos, está vinculada necesariamente al reino de Dios. Se centra en nuestro Señor Jesucristo, en quién es Él, en su obra, en su gloria, en su reino, en sus propósitos. Y eso es algo que vivimos nosotros en nuestra propia vida, día a día. Esa buena obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la sigue perfeccionando día a día. Como hemos venido aprendiendo, el Evangelio es necesario en nuestra vida día a día. Pero parte de esos propósitos de Dios es que ese Evangelio llegue a otras personas. No sé por qué, pero Dios en su infinita sabiduría, Él ha decidido usar a su pueblo para sus propósitos. Probablemente nosotros no nos sentimos aptos, probablemente no nos sentimos capaces o en algún momento no nos sentimos dignos. Pero la realidad, hermanos, es que el poder ser embajadores de nuestro Señor es una gracia que Él nos ha concedido. Es una bondad. La cuestión es que muchas veces no lo vemos así.
Muchas veces nos equivocamos porque de alguna manera sentimos como un peso que nosotros tenemos que cargar y llevar y sostener. Pero hermanos, si algo nos enseña el libro de los Hechos y específicamente este texto es que Dios respalda su obra. La obra de Dios, gracias a Él, no depende de nosotros. Y lo digo así porque si, por ejemplo, el bienestar de esta iglesia, el sostenimiento de esta iglesia dependiera del pastor de esta iglesia, hermanos, les aseguro que esta iglesia ya no existiría. Si el sostenimiento, si el permanecer de la iglesia, el sustento, el fortalecimiento de la iglesia dependiera de nosotros, no estuviéramos aquí hoy. Pero hermanos, gocémonos en saber que es Dios quien respalda su obra. Es Dios quien sostiene su obra. Y Pablo ha ido de ciudad en ciudad, viene de un peregrinaje de Tesalónica, pasando por Berea, llegando hasta Atenas. Y algo que había ocurrido hasta ese momento es que parecía ser que esta ruta iba más impulsada por la persecución. ¿Se recuerdan ustedes de eso? En Tesalónica se levantó un grupo de judíos que inclusive llamó a hombres malos para traer problemas a la predicación del Evangelio y específicamente a Pablo, a Silas, a Timoteo, al punto que tuvieron que ser movidos a la ciudad de Berea. Y no fue hasta ahí que quedó todo, porque esos no sé cómo llamarles, bochincheros, caminaron siguiéndolos, esos revoltosos, a la ciudad de Berea. Y Pablo una vez más tuvo que salir de la ciudad de Berea y llega a Atenas. Pareciera ser que la ruta está destinada o está impulsada por la persecución. Pero hermanos, no nos confundamos. Dios tiene el control. Porque es Dios quien respalda y sostiene su obra. Mire lo que dice el versículo 1 de Hechos 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Era un viaje más o menos de 75 kilómetros. Si usted puede ver en el mapa, el mapa que hemos venido siguiendo, no era una distancia tan larga entre Atenas y la ciudad de Corinto. Eran más o menos 75 kilómetros. Pero Pablo estaba llegando a una de las ciudades más importantes de la región. Y muchos han pensado y han dicho o han creído que Pablo fue estratégico en llegar a la ciudad de Corinto. Así como lo en su momento fue llegar a la ciudad de Éfeso. Así como en su momento otras ciudades importantes. Pero la realidad, hermanos, es que quien planificó esta ruta fue Dios. Y el texto de esta mañana nos lo confirma. ¿Por qué Corinto era una ciudad importante? Y permítame detenernos breves minutos para entender un poco por qué Corinto era una ciudad importante. Veamos algunos datos de la ciudad. Corinto, de hecho, era la capital de la región de Acaya o la región que nosotros conocemos como Grecia. No era Atenas la capital. Atenas era una ciudad importante, como lo vimos la semana pasada, pero la capital era Corinto, y esto fue nombrada como tal por el emperador Augusto. Esta estaba localizada en un lugar estratégico. De hecho, la ciudad de Corinto tenía salida a dos porciones del océano, al mar Egeo y al Adriático. Y lo que hacían es que estaban en un espacio, en un lugar estratégico para el comercio, porque llegaban los barcos de un puerto y lo llevaban al otro para conducir y llegar a otros lugares. Si hay una región muy parecida en nuestro contexto, y a mí se me viene a la mente, es Panamá. Que Panamá es un lugar estratégico porque es una porción de terreno muy pequeña
que une dos mares, dos lados del mar, y eso permite que estratégica y comercialmente sea importante. Solo que en esta ciudad no había un canal como el de Panamá. De hecho, años después intentaron hacer un canal, pero no lo pudieron hacer hasta muchísimo después. Pero era una ciudad altamente comercial, era una ciudad donde había mucho tránsito de personas por el mismo comercio. Una ciudad importante dentro del mundo grecorromano, una ciudad donde obviamente también había adoración a ídolos. En esta ciudad adoraban a Apolo, también adoraban a Hera, que era la esposa de Zeus. Había adoración también a Afrodita, o también conocida como Venus, que es para ellos la diosa del amor. Corinto, amor, diosa del amor. No es casualidad que Pablo tuviera que enseñar acerca del amor a través de las cartas. Se recuerdan en Primera de Corintios. Pablo destina una buena parte de la carta para hablar del amor porque había un entendimiento equivocado del amor. De hecho, era una ciudad muy promiscua. Había prostitución religiosa. Era una ciudad donde había mucha inmoralidad. Y de hecho había una frase que era muy común, que era, si usted quería designar a una persona como inmoral, decía o podía decir que se había corintizado. Te corintizaste. Era una frase muy común. Era una ciudad muy próspera comercialmente. Era una ciudad donde de ahí podía llegarse a muchos lugares. Y vemos cómo Dios está obrando y llevando el evangelio a esa ciudad. Porque obviamente esto implicó que el evangelio llegara a muchos otros lugares. Pero quiero que veamos a través de la narración de Lucas cómo Dios obró en su propósito. Y algo importante que creo que lo he mencionado en alguna ocasión, pero quiero que usted lo tenga en mente, es que Lucas no tiene la intención de hacer una narrativa minuciosa y extensa de todo lo que pasó en esa ciudad. Porque como lo leímos en el texto, Pablo estuvo más de un año ahí, año y medio. Y vemos que la narración son 17 versículos. Obviamente no tiene la intención de narrar todo lo que pasó en esa ciudad, todo lo que Pablo hizo, todas las cosas que enfrentó. Pero sí hay un propósito en esa narración de esos pocos versículos de un momento tan extenso, y es que veamos cómo Dios obra su voluntad y cómo es Dios quien sostiene sus propósitos y su obra. Y esto lo hace obrando a través de personas. Y justo la narración de este texto nos habla de dos personajes. Algo importante también es cada vez que en una narración veamos personajes, es porque hay una trascendencia en el propósito del por qué lo mencionan. Vemos a esta pareja, Aquila y Priscila. Obviamente es una pareja que Dios va a usar y la vamos a ver más adelante en Hechos. Y la escuchamos en otras cartas. No solamente tenían en común que eran personas que se dedicaban a construir tiendas. En ese momento, recuerde que las personas cuando viajaban, no había un Airbnb que poder pagar, un hotel. Muchas veces tenían que acampar en lugares. Entonces era muy común que la gente comprara tiendas cuando viajaba de lugar a lugar. Y sobre todo por las distancias. 80 kilómetros no nos parece tanto. Pero lo invito a que un día vayamos y caminemos 80 kilómetros. y le aseguro que la perspectiva va a cambiar. Entonces, de hecho, se cree que este transcurso de ir a Atenas, a Corinto, Pablo probablemente le llevó 2 días en hacerlo. Pero el punto en común no solamente era ese, sino que Dios utilizaría a estas personas, al igual que Pablo, para sus propósitos. Y no sé si lo han notado, cómo cada vez que van llegando a las ciudades, personas se van uniendo a la iglesia. Pero también Dios va uniendo personas al servicio de Él, para su obra, para sus propósitos.
Y quiero que veamos y recordemos versículos 2 y 3. Y se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Un historiador romano llamado Suetonio describe lo que pasó con el emperador Claudio. Esa expulsión de los judíos de Roma, y no sé si lo notó en el mapa, que había una flecha o un camino en color verde desde Roma hasta Corinto. La distancia era muchísimo más que de Atenas a Corinto. Esa ruta fue la que probablemente siguió Aquila y Priscila. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? ¿O será que una vez más vemos Dios en sus propósitos moviendo personas de un lugar y llevándolos a otro? ¿No era acaso la voluntad de Dios que Pablo se encontrara con esta pareja? Y podemos decir que sí porque vemos después lo que Dios hace y obra a través de esta pareja. Una vez más esto nos hace ver que Dios está obrando y Él tiene el control. Y este historiador habla de que la razón por la que se expulsaron a los judíos de Roma es porque estaba habiendo mucho conflicto entre los judíos y los cristianos. Y ambos grupos tuvieron que salir en su momento de esa ciudad. Salieron de esa ciudad temporalmente, porque el evangelio llegaría a Roma, el centro del imperio. Pero vemos los propósitos de Dios, y esto nos hace, hermanos, reflexionar en el carácter de Dios. No podemos perder de vista el carácter de Dios. Él es fiel. Él es fiel no a nosotros, Él es fiel a Él mismo. Él es fiel a sus propósitos, Él es fiel a sus designios, a sus decretos. Hermanos, pero también Él es bueno y misericordioso. Él ha manifestado su amor porque sus propósitos no son egoístas. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él está obrando de tal manera que por su sabiduría decidió incluir a su pueblo para sus propósitos como un instrumento. Pero no es la iglesia la que obra con poder. Es Dios obrando con poder, no somos nosotros. ¿Quién podrá detener los propósitos de Dios? ¿Quién podrá estorbar los planes de Dios? Versículo 5, Hechos 18. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, recuerden que ellos no estaban con Pablo cuando salió de Atenas. Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra en ese momento, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya explicamos en algún momento por qué era importante que los judíos escucharan que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. No es novedad para nosotros saber que hay una oposición en contra del evangelio. Pero vemos cómo Dios sigue obrando a pesar de eso. Pablo se mueve de la sinagoga a una casa. Y eso nos dice mucho, hermanos. Ahora en Cristo nosotros somos el templo de Dios. Ya no necesitamos un lugar físico para tener un encuentro con Dios. Jesús es ese templo más excelso y más excelente que el templo de Salomón.
en quien ahora nosotros tenemos un encuentro con Dios. Y ahora nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y donde dos o más estén reunidos, Dios está ahí. Algunas personas a veces me preguntan y les llama la atención, mira, ¿y por qué te reunís en un hotel? Porque la iglesia no es este lugar, no son estas paredes, somos nosotros. Y él pasa de la sinagoga porque ante el rechazo, Pablo dice, bueno, no quieren escuchar, ok, me voy a dedicar a predicarle a los gentiles. Aquellos que escucharon constantemente de las profecías que Dios habló acerca del Mesías, por su condición, al igual que nosotros, no fueron capaces de ver que Jesús era el Mesías. Y muchos de ellos no solamente rechazaron el mensaje, sino que blasfemaron en contra de Dios. Pero quiero que vea que Silas y Timoteo regresan, y ¿sabe qué hicieron cuando llegaron? Informaron acerca del bienestar espiritual de la iglesia, de los hermanos de Tesalónica. No lo sabemos por Lucas, pero sí lo sabemos por la carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pablo lo dice, que fue cuando llegó Silas y Timoteo, y él estando en Corinto, que escuchó acerca de las buenas noticias, de cómo estaba la iglesia. Y eso nos sigue reafirmando el punto en el que estamos hoy, en este momento. Cómo Dios sostiene y cuida a su iglesia. Nos hace ver y recordar una vez más, hermanos, que el Evangelio está avanzando, que Dios está estableciendo las iglesias donde Él quiere y que Él sigue sosteniendo y cuidando a esas iglesias. Como lo hace hoy con nosotros. Y qué interesante que uno de los primeros que se convierte en esta ciudad de Corinto es Crispo. Él es una figura importante. Él era uno de los principales de la comunidad judía. Y probablemente Lucas resalta la conversión de él porque él vendría a ser un personaje importante para el desarrollo de la iglesia en la ciudad de Corinto. Hermano, ¿sabe qué debe de hacer el nosotros entender y ver lo que está pasando en este texto? En esta ciudad. Poner nuestra mirada en Dios. Debe de hacernos mirar a Dios. Debe de hacernos confiar en Él. Debe de hacernos tener la certeza que es Dios quien sostiene. Quién es Dios que está obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Debe de animarnos sabiendo que nuestro esfuerzo no es en vano. Que nuestro esfuerzo no es carente de poder, que no es carente de alcance, que no es carente de propósito. Solo que ese propósito no lo establecemos nosotros, lo establece el Señor porque es su obra. Eso debe de animarnos, hermanos, a que nuestro trabajo tendrá el resultado que Dios ha querido que tenga. Y debemos de estar agradecidos con Él. Si hay algo que yo le pido al Señor que nos guarde es de tener una concepción humanista de la iglesia. La iglesia no es una empresa. Y lo digo porque lo podríamos ver así al pensar, bueno, vamos a poner como que si fueran franquicias, ¿verdad? Vamos a poner, hagamos una planeación estratégica, 5 años, vamos a abrir una iglesia en tal lugar porque ese lugar es estratégico, vamos a abrir una iglesia aquí, vamos. No nos confundamos, hermanos. La obra no la decidimos nosotros, no la sostenemos nosotros. Es el Señor. Y que Él pueda guiarnos. Pero también le pido al Señor que Él nos guarde de irnos al otro extremo. Bueno, pastor, qué bueno que la obra la sostiene el Señor, porque yo a partir del otro domingo, quién sabe, venga todos los domingos, fíjese. Y me alegra que usted esté predicando esto, pastor, porque esto me da la seguridad que aunque yo no predique el Evangelio, como el Señor es quien la sostiene, pues todo va a estar bien. No, hermano, no nos equivoquemos.
Dios es quien sostiene su obra. Dios es el que hace prosperar su obra. Dios hace y obra conforme a sus propósitos, pero ¿sabe qué? En sus propósitos nosotros estamos incluidos. Esto, hermano, nos hace tener que mirar a Dios y ¿sabe qué debemos de hacer? Producto de este entendimiento, confiar en Él, pero depender de Él. Esto nos debería hacer que lo que estamos aprendiendo en Hechos debería hacernos que todos los días doblemos rodillas y le pidamos a Él que nos ayude, que nos dé las fortalezas para predicar el Evangelio, que nos dé las palabras para hacerlo. Que no importa la adversidad, tenemos la certeza de que Él está con nosotros. La obra es del Señor y no nuestra. La iglesia es sostenida por Él. Hermanos, no pongamos la mirada en los hombres. Y quiero aclarar, esto no lo estoy diciendo como muchas veces y lastimosamente pasa en la iglesia, que esa frase se utiliza para justificar mis prácticas pecaminosas. Y digo mis prácticas porque yo soy el pastor de esta iglesia. Por cierto, paréntesis, ore al Señor para que hayan otros hombres. Que Dios vaya levantando liderazgo en esta iglesia. Y gracias al Señor, Dios está formando a algunos de ustedes. Pero eso nos tiene que hacer tener la conciencia, no porque lo voy a usar como una justificante a mi inmoralidad. Hermano, yo tengo un amante, pero ¿sabe qué? No se preocupe, no ponga la mirada en el hombre. No, es que no referimos a eso. No referimos, o me refiero específicamente a que todos nosotros pecamos. ¿Y qué implicará, hermanos? Que cuando usted sirva al Señor, probablemente le va a tocar sufrir por el pecado de otro. Porque lo habló mal, porque lo trató mal. O usted mismo, sin quererlo, va a ofender a otros por su pecado. A eso me refiero. No pongamos la mirada en el punto de que yo diga, pues me voy de la iglesia. Porque entonces, ¿en qué iglesia va a participar? Pero la obra la sostiene el Señor y el punto es ese, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas. Muchas veces ponemos la mirada en los hombres cuando nos cuesta. De repente se dan cambios de un grupo discipulado y cambia la persona que está dirigiendo el grupo y nos cuesta recibir. A eso me refiero con poner la mirada en los hombres. O de repente y pronto va a pasar que en la iglesia van a empezar a predicar otros hermanos, no solamente yo. ¿Cuál va a ser su actitud cuando de repente se pare aquí un hermano que no soy yo? O hermanos en la plantación de iglesias que tanto estamos orando por ello. Que si Dios nos concede el seguir expandiendo su palabra a los lugares que Él quiera. Porque sinceramente, hermanos, esta iglesia no fue fundada por voluntad de hombres. Esta iglesia existe por la voluntad de Dios. Y esta iglesia está hasta este día porque Dios guarda y cuida su iglesia. Si bien es cierto, Dios usó una familia en particular. Si bien es cierto, Dios usó la iglesia de San Salvador. Si bien es cierto, Dios usó un grupo de hermanos de San Salvador, para aquellos que no lo saben y quizás hace poco se incorporaron a la iglesia, cuando esta iglesia se plantó, todos los domingos veníamos, a veces, yo no todos los domingos, pero varios domingos, con un grupo de hermanos desde San Salvador a servir aquí. Salíamos de allá a las 4:30 de la mañana. Servíamos, almorzábamos y de regreso. Pero hermanos, no es eso lo que hizo que esta iglesia naciera. No son esfuerzos humanos, no es sabiduría humana, es Dios. Por eso nuestra mirada debe de estar en Él y no en nosotros. Seamos tolerantes cuando una persona nos ofende y vivamos la verdad de la palabra, vayamos y cuidemos, sirvamos al Señor.
sin ser demasiado sensibles en lo que pasa. Es que me miró mal, es que solo yo vengo, es que pongamos la mirada en Él y seamos sinceros, hermanos. A veces vemos a los grandes y le llamamos grandes hombres de Dios, que en realidad somos hombres tan pequeños con un Dios tan grande. Y de alguna manera los idealizamos. Yo le voy a ser sincero, si hay un personaje en la Biblia que me es muy, me genera mucha simpatía, es Pablo. Pero no es por Pablo que está pasando esto. De hecho, Pablo tenía sus luchas, su pecado, tenía temor, desánimo, como nosotros. Muchas veces cuando estamos obrando para Dios, hay desánimo, hay temor, hay molestia. Y lo hemos visto en la narrativa de Hechos. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? No pongamos la mirada en nosotros mismos, en las personas que están a nuestro alrededor. Pongamos la mirada en nuestro Dios, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero una vez más quiero recalcar, eso no implica dejar de cuidar y animar a la iglesia, porque en la sabiduría de Dios Él ha querido que sea así. Dios cuida a la iglesia con la misma iglesia. Dios fortalece a la iglesia usando a la misma iglesia, por eso Él nos ha dado dones, talentos, habilidades, conocimientos. Y eso entonces también me debe de llevar, hermanos, a sentirnos responsables todos nosotros, sabiendo que Dios en su voluntad ha querido que seamos instrumentos para sus propósitos, para su gloria, por gracia, para su gloria. Cuando vemos a un hermano que tiene una actitud que no es correcta, que ha pecado, vamos en amor y confrontémosle. Probablemente el hermano se va a molestar, pero pongamos la mirada en el Señor. Cuando somos fieles al servir al Señor, estamos amando y cuidando nuestra iglesia, estamos siendo instrumentos de Dios para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros denunciamos ideas contrarias a la verdad, estamos siendo instrumentos de Dios para cuidar y edificar su iglesia. Cuando nosotros somos fieles a Dios con las finanzas, Dios nos está usando para cuidar y sostener su iglesia. Hermanos, cuando nos unimos en oración por las peticiones de nuestros hermanos y las necesidades de nuestros hermanos, Dios está usándonos para cuidar y edificar la iglesia. Cuando proclamamos el Evangelio, estamos llegando a personas que nosotros sin saberlo son parte del pueblo de Dios y de los propósitos de Dios en una ciudad, en un lugar. Cuando enseñamos la palabra de Dios, como lo hizo Pablo, estamos siendo instrumentos de Dios para cuidado y edificación de la iglesia. No seamos egoístas, no tengamos una visión egoísta de la iglesia. Y nos llevamos como bien a pecho el personaje de la oveja, ¿verdad? Señor, dame, bendecime, ayúdame, cuídame. Y está bien. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero en su sabiduría y su voluntad, nosotros somos instrumentos en sus manos para sus propósitos. A mi parecer, en este primer punto hay un texto que resume lo que hemos hablado hasta este momento. El versículo 10 y el 11. Dios habla a Pablo y le dice, porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Se quedó ahí por 1 año y medio. Se da cuenta que el que Pablo llegue a Corinto no es producto de la persecución. Aquí Dios mismo le está diciendo, yo tengo pueblo en esta ciudad. Yo tengo hijos míos escogidos en esta ciudad. Por lo tanto, no tengas temor.
Dios tiene pueblo suyo, hermanos, en esta ciudad. O en las ciudades donde Dios te lleva. Algunos de ustedes les toca salir de esta ciudad por su trabajo. Proclamemos el Evangelio, aconsejemos y enseñemos a Cristo. Seamos instrumentos que la gracia de Dios alcance la vida de otras personas como alcanzó nuestra vida. Eso le trae gloria a Dios, hermanos, que es el propósito por el cual vivimos y existimos. Por lo tanto, eso nos debe llevar a la convicción de que no debemos callar por temor, sino prediquemos el Evangelio confiando en que Dios es quien obra. Los resultados no dependen de nosotros. Y precisamente por esa conciencia, Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. ¿Se recuerdan? Había un pleito. No, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿se recuerdan? Y Pablo hace precisamente lo que estamos viendo hoy, esa indicación a la iglesia de Corinto: no pongan la mirada en los hombres. Porque uno siembra, otro riega, pero ¿quién da el crecimiento, hermanos? Pero también tenemos que reconocer que somos llamados a sembrar y regar. Los resultados no dependen de nosotros, porque es Dios quien está obrando. Si por algo nos frustramos a veces en el servicio a Dios o en el evangelismo, ¿sabe por qué es? Porque queremos adjudicarnos la potestad de decidir cuáles son los resultados. Y eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Él. En segundo lugar y último punto que vamos a tocar en esta mañana es: no debemos callar, sino proclamar sin temor. Si hay algo que muchas veces nos afecta para cumplir nuestra misión, es el temor. Piénselo por un momento. Nos da temor a ser rechazados, nos da temor a las consecuencias de lo que pueda pasar. Nos da temor si tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad al momento de hablar. Nos da temor equivocarnos. Y muchas veces ese temor nos paraliza. Y no perdamos el contexto de donde venía Pablo. Le hago una pregunta: ¿Pablo tenía razones para tener temor? Claro que tenía razones para tener temor. Y en esta ciudad vemos igual el rechazo de parte de los judíos. Y a pesar de ese rechazo y de ese constante acoso y de problemas tras problemas, esa intencionalidad de hacerle mal a los que estaban proclamando el Evangelio, a pesar de todo eso, Dios ayudó a Pablo. Y Dios le dio un ánimo que nos puede animar a nosotros hoy también. Versículo 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo. ¿Qué le dijo, hermanos? No temas. Si hay algo que se repite constantemente Jesús a sus discípulos, es este mandato: no temas. ¿Por qué tendemos a tener temor? Nos da temor cuando no tenemos certeza del futuro, cuando pasan cosas inciertas. Nos da temor en la reacción de las personas. Pero fíjese, y quiero que no nos enfrasquemos en el temor, sino más bien qué fue lo que Dios le dijo para que él pudiera salir de ese temor. ¿Y qué es lo que nos puede animar a nosotros hoy? Le dijo: no temas, sigue hablando y no calles. Hermanos, Dios nos está diciendo esta mañana: no temas, sigue proclamando el Evangelio y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le da dos razones. En primer lugar, porque él estaba con Pablo. Pablo no estaba solo. Él iba a cuidar de Pablo. Y en segundo lugar, porque Dios tenía un propósito en esa ciudad. Había pueblo de Dios en ese lugar. Dos razones que son más que suficientes y poderosas para animarnos a no callar a pesar de la oposición.
No tengamos temor al rechazo. Quizás nosotros estamos en una situación un tanto mejor que Pablo. Porque difícilmente corremos peligro físicamente. Pero nos sigue dando temor el qué van a pensar, qué van a decir, cómo van a reaccionar. Hermano, no tema, no tenga temor porque el Señor está con usted. Porque quien le ha mandado a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo no soy yo, no es su vecino, no es una costumbre, no es una denominación. Es Dios quien nos ha mandado a hacer esa misión y por lo tanto Él está con nosotros. Él cuida de nosotros. Él cumple sus propósitos. Hermano, la efectividad no depende de nosotros y eso debe de animarnos. No callemos. Proclamemos el Evangelio sin temor. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud y conciencia ante el rechazo? Porque al igual que lo hemos visto en Hechos, lo seguiremos viendo hoy. Seguirá habiendo rechazo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y quiero que aprendamos un poco de lo que pasó con Pablo. Versículo 6. Pero cuando ellos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y quiero que veamos en paralelo qué debemos de hacer y cuál debe de ser nuestra actitud. Sacudirse los vestidos. Bueno, si usted recuerda, Jesús les mandó a algunos a sacudirse los pies. Se cree que él usa esta frase porque estaba en la sinagoga y no tenía su calzado puesto. Pero sin embargo se cree que esta idea de sacudirse el polvo de las sandalias o sacudirse sus vestidos era como un rompimiento con esos que no querían escuchar. Él les predicó una vez, o vemos en la narración de Lucas que era constante, pero no querían escuchar. Entonces la actitud de Pablo no fue, bueno, me olvido de todos los judíos, porque tampoco lo tenemos que entender así, porque vemos que más adelante él sigue proclamándole a los judíos. Tú no quieres escuchar, ok, está bien, pero yo voy a seguir predicándole a otros. Y a veces en eso fallamos. Es que le proclamé tengo años hablándole a mi papá, por eso ya no proclamo, porque es que mi hijo no quiere entender. No sabes si quizás Dios va a obrar a través de otra persona en la vida de tu hijo, de tu padre, de tu mamá, de tu vecino. Pero ¿cuál es nuestra labor, hermanos? ¿Callarnos? Seguir predicando, seguir proclamando. Y fíjense qué interesante cómo Pablo entendía la responsabilidad que él tenía, que muchas veces nosotros quizás a veces perdemos la perspectiva de la responsabilidad que es proclamar el Evangelio. Él les dice y les advierte, su sangre está sobre su cabeza. Y sabe que eso tiene una idea de lo que pasó lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33. De la figura, si ustedes se dieron cuenta en la analogía que él usa de la figura de un centinela. ¿Saben ustedes cuál era la figura de un centinela? Es aquel que tenía la responsabilidad de hacer sonar la trompeta y advertir al pueblo que venía alguien a atacarlos. ¿Qué pasaría si ese centinela no avisa? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Que muchos en la ciudad morirían a causa de esa negligencia. Y Pablo está utilizando esta analogía para comparar nuestra responsabilidad hoy. Si tú no proclamas el Evangelio a toda aquella persona que Dios ha puesto frente de ti, eres como ese centinela que viendo el ejército enemigo venir a la ciudad y sabiendo que pueden morir, quedas callado. Y no hablas.
Una vez más, el resultado no es nuestra responsabilidad, pero sí tocar la trompeta. El centinela no era responsable si el ejército no estaba listo. El centinela no era responsable si el ejército estaba preparado. Su responsabilidad era avisar. Hermanos, nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio. El resultado no es nuestra responsabilidad. Pero si nosotros no anunciamos, es como que estemos siendo partícipes de la muerte de otra persona, porque el evangelio es algo de vida o muerte. No estamos invitando a personas a formar parte de una asociación, de un club. No los estamos invitando a tejer. Pues sí, que si no aprende a tejer, pues no pasa nada. No, hermanos, es de vida o muerte. Y vemos que aunque el evangelio fue tratado se intentó detenerlo, Dios formó una iglesia en esa ciudad. Dios sostuvo esa iglesia. ¿Y saben qué es lo que hizo Pablo? Dios le dio la sabiduría para entender su función. Lucas no nos lo dice, pero lo podemos ver en la primera carta a los Corintios. Le pido que me acompañe porque no está en las pantallas. Busquen su Biblia, Primera de Corinto, y vamos terminando. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando fui a vosotros, hermanos, recuerde que Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Corinto. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, no es la sabiduría humana la que puede ayudar a una ciudad como la ciudad de Corinto. No es la sabiduría humana la que puede ayudar a la persona a ser libre de la esclavitud del pecado. No es la sabiduría humana la que va a ayudar a las personas a ser libres del pecado. Es el mensaje de Cristo y Cristo crucificado, no palabras persuasivas. Ya no pongamos la excusa de decir, es que no estoy preparado para predicar el evangelio. ¿Acaso no conoces a Cristo? ¿Acaso no conoces el evangelio? Prediquemos, hermanos, porque el evangelio es la demostración del poder de Dios obrando a través de su Espíritu. Nuestro mensaje no es un mensaje sostenido por palabras persuasivas. Nuestro mensaje no es un mensaje sostenido por sabiduría humana. Nuestra fe no descansa en filosofías humanas, sino en el poder de Dios. Ese poder que hizo que Jesús se encarnara. Ese poder que hizo que Jesús resucitara de los muertos. Ese poder que hizo que Jesús venciera la muerte, al pecado y a Satanás. Y nuestro mensaje, hermanos, está lleno de ese poder. No menospreciemos el evangelio. Y si tú estás luchando con tu pecado, si estás desesperado, desanimado, la solución no es la sabiduría humana, no es la psicología, no es tu propia sabiduría, no es ni siquiera nuestro propio esfuerzo. Lo que necesitamos es a Jesús. Es a Cristo Jesús. Él es el único justo por quien nuestros pecados pueden ser perdonados. Él es el único que puede hacernos verdaderamente libres. Él es el único por quienes somos reconciliados con Dios. Solamente por la fe en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Y Jesús cuidó a Pablo. Vemos que lo llevaron ante las autoridades y al final no pasó a más.
Dios siempre cumple su palabra. Y no hay nada ni nadie que pueda oponerse a los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de no callar por temor. No callemos por temor, sino todo lo contrario, prediquemos el Evangelio confiando en que Dios obra. Hermanos, no callemos. Dios tiene pueblo suyo allá afuera. Proclamemos el Evangelio. Él está con nosotros como lo prometió. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta este día Él lo ha cumplido. Esta es su obra y eso debe de animarnos, hermanos, a proclamar, a aconsejar y enseñar a Cristo a todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar.